que es un ciclo de charla que nace dentro de los posgrados que tenemos en conjunto, tanto el posgrado de formación de asesor en tecnología de gestión y el posgrado de gestión de la mejora continua, con la intención de enriquecer en ambos casos la currícula y la formación de los alumnos. Como en este ciclo de charlas abiertas nace en este contexto, lo que inicialmente era un beneficio para aquellos que estaban en una formación y que recibían y conocían a algún invitado especial, nos pareció oportuno abrirlo a la comunidad y aquel que tenga un interés por conocer un poco más de la mejora continua pueda acercarse a este ciclo de charlas. Como dato importante, o por lo menos no me gustaría dejar de no mencionarlo, el mes que viene, el día 25 y 26 de octubre, estaremos realizando nuestro congreso de mejora continua y quisiera dejarles una invitación a todos a poder sumarse y a conocer los casos de mejora continua. Es un momento muy lindo para cruzarnos y hablar sobre el tema, compartir un momento y ser un poquito más felices, digo yo, porque va a ser un encuentro presencial en donde además de compartir conocimientos nos podemos divertir un ratito aunque sea. El día de hoy nos acompaña José Ignacio en representación de CTA, que es el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, sí, que está en Colombia, así que van a escuchar un acento muy interesante, muy rico en la región, así que esa parte siempre es buena porque dice que nos conectamos entre todos y la realidad de toda Latinoamérica no es tan diferente. El Centro Tecnológico de Ciencia y Tecnología de Antioquia es una institución referente que tanto Guillermo Wingard como yo, en mi momento en el que trabajaba en el INTI, conocí, y la verdad que valoro mucho en lo personal, así que te agradezco, José Ignacio, por sumarte. Son una institución muy interesante de conocer. Los invito a que conozcan su página web, que conozcan sus iniciativas. Vienen trabajando hace muchos años en programas de productividad y otros, y la verdad que siempre dejan un granito de arena que mueve el mundo a un espacio mejor, o por lo menos la región a un mejor espacio. Y estos intercambios son de valor. Sin mucho más preámbulo, si se quiere, y si Héctor, no sé si quieres hacer comentarios, ya le damos el pie a José Ignacio para que se presente y nos haga la disertación. ¿Estamos ok, Héctor? Bien, José Ignacio, en tus manos y muchas gracias por sumarte el día de hoy. Bueno, buenas noches a todos en Argentina. Les hablo aquí desde Colombia, desde la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Julián, por la presentación. Hago parte del Centro de Tecnología de Antioquia. Soy especialista en innovación y productividad de esa entidad. He venido acompañando proyectos a nivel local, nacional e internacional, tanto en República Dominicana, también en Argentina, en términos de innovación, marketing y transformación digital, que es el tema hoy que vamos a abordar. Tengo experiencia más de 15 años trabajando con organizaciones, desde la más pequeña hasta organizaciones grandes, desarrollando programas de fortalecimiento empresarial. Y en este caso, pues el reto que tenemos hoy es hablar un poquito sobre el tema de transformación digital, que hace parte como de ese rubro que tiene que ver con el mejoramiento continuo y que hoy se convierte más en una exigencia que en algo si lo queremos hacer o no, porque el mundo nos está llevando hacia allá. Más que entrar en detalles tecnológicos, de herramientas tecnológicas, como les contaba a los compañeros de Sameco y de la universidad, vamos a hablar cómo cómo está impactando esta tecnología, la plataforma digital, cómo está impactando a las organizaciones y cómo está impactando ciertas variables que de alguna manera pues está haciendo que las empresas busquen cómo cambiar las cosas. Y lo más importante es que esto nos va a cambiar a nosotros, romper ese paradigma que nosotros creemos que es la transformación digital, porque quizás mucho nos llevamos, cuando escuchamos ese concepto, nos llevamos que la transformación digital es implementar muchos sistemas de información dentro de la empresa, es tener una aplicación en la empresa. Claro que hace parte, pero no es solamente lo único que hace importante la transformación digital en las organizaciones. Hoy cuando hablamos de transformación digital tenemos que mirar un sistema completo, tenemos que mirar a las personas, tenemos que mirar las estrategias, tenemos que mirar los procesos y claro que tenemos que mirar también la tecnología. Pero para poder abordar esa tecnología nos toca desarrollar un mundo de habilidades que hoy el mundo nos hace exigencia. Hoy estamos en un mundo totalmente cambiante. Hoy estamos totalmente en un mundo lleno de incertidumbre. Creo que en Sudamérica estamos desde todos los temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, estamos viviendo unos cambios
que realmente están impactando no solamente a las organizaciones, sino también a las personas. Y esto es haciendo que nos exijan a nosotros romper muchos paradigmas. Romper paradigmas de cómo hacemos las cosas, de cómo antes de pandemia, aunque así la pandemia no era llegado, ya estamos dando los primeros pinos, hablando de transformación digital. La pandemia nos exigió aprender a desarrollar unas habilidades que quizás antes no teníamos y romper muchos paradigmas. Y por eso, pues hoy quisimos hablar un poquito de cómo las organizaciones, esas fuerzas digitales están haciendo que las organizaciones cambien. Y si no cambiamos, pues obviamente en un ambiente tan competitivo que estamos viviendo, sobre todo que estamos viendo un ambiente hostil en temas de globalización, en temas económicos, en temas financieros, en todo lo que lo queremos mirar, pues nos tiene que coger preparados para poder agregar valor y para poder tener ventajas competitivas en un entorno que es totalmente cambiante. De hecho, hoy se habla mucho de un entorno VUCA, si muchos lo han oído nombrar, un entorno que es volátil. Vemos no solamente que es volátil por las decisiones que se toman en un país, sino vemos el ejemplo más claro, el dólar, como está arriba, abajo y nos está afectando de alguna manera, tasa de inflación, un montón de cosas que nos tiene que tener a nosotros alerta. Estamos viendo también cómo vivimos en un mundo de incertidumbre también, y en un mundo complejo, donde todos los días esta vaina está cambiando y todos los días nos está llevando a nosotros a tomar decisiones. Entonces, vamos a hablar hoy, vamos a tocar ese tema, vamos a romper esos paradigmas que tenemos frente a la transformación digital y vamos a empezar a valorar la transformación digital no solo como un concepto, sino como un sistema que hace parte del día a día ya nuestro. El objetivo del día de hoy es que empecemos a conocer e identificar cómo impactan las tecnologías, no solamente a las personas, sino también a las organizaciones y a todo lo que rodea a las organizaciones. Y para eso vamos a hablar de que esos dominios claves que existen, como el dominio clave cliente, que es uno de los que impacta más la transformación digital, el dominio clave de la competencia, que es como hoy en día las empresas son competitivas utilizando la tecnología, y algo bien importante que quizás es la primera etapa que deberíamos valorar nosotros, no solamente implementándolo en la empresa, sino también desarrollando habilidades en el equipo de trabajo, que es el dominio clave de datos. Hoy los datos son el oro de las organizaciones y de las personas y nos van a permitir tomar decisiones, y los datos los tenemos en todo lado, los tenemos tanto físicamente como digitalmente, y nosotros tenemos que empezar a comprender cuáles son los que agregan mayor valor y cuáles son los que realmente van a impactar a mi organización. También la innovación hoy en día con la tecnología está teniendo un cambio drástico, no solamente en la forma en que se desarrollan productos y servicios, sino que estamos viendo cuando hace un año estábamos hablando de metaverso, y hoy estamos hablando, en menos de un año, estamos hablando de inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial, sea la generativa, sea la inteligencia artificial que utilicemos, está cambiando la forma de hacer las cosas. Pero esto no nos tiene a nosotros que dar miedo. Realmente se convierte en un apoyo para nosotros para ser más productivos. Mucha gente, uno escucha que hay muchos temores de que llegó la tecnología para quitar puestos de trabajo. Sí va a quitar puestos de trabajo si nosotros no desarrollamos como personas esos cambios, rompemos esos paradigmas y empezamos a identificar cómo podemos nosotros hacer sinergia con toda esa tecnología que está innovando procesos, está innovando en productos, está innovando en servicios. Y adicionalmente también está el dominio clave del valor, cómo estamos agregando nosotros valor en las organizaciones. Recordemos que cuando nosotros hablamos de innovación, no solamente hablamos para generar valor a los clientes, sino también para generar beneficios a nuestras organizaciones. Entonces, miren todo el contexto que hay frente a la transformación digital y cómo lo estamos reconfigurando nosotros en 5 dominios clave de la estrategia. Porque es que las tecnologías digitales están cambiando las formas en que nosotros hacemos las cosas, la forma en que nos comunicamos, está cambiando la forma en que nos conectamos y creamos valor a los clientes. Hoy en día hay empresas, me pasa aquí en Colombia, me ha pasado en República Dominicana, que en plan me dicen, pero es que los clientes me dicen a mí que no me atienden en sitio, sino que todo lo tienen que hacer es virtual. ¿Cómo nosotros nos estamos adaptando para estas sesiones virtuales? ¿Cómo estamos adaptando portafolios de servicios, discursos de venta
para poder generar el valor a los clientes a través de la tecnología. También está cambiando la forma en que vemos a la competencia. Anteriormente veíamos una competencia que estaba centralizada en un territorio. Ya después, en los avances de una una cuarta revolución industrial, estamos viendo cómo lo vemos de una manera mucho más globalizada. Y de hecho, hoy se habla de una quinta revolución industrial que nos cuenta cómo se van a conectar las personas y cómo se van a conectar con las máquinas y cómo van a colaborar juntos. Por eso ese temor que muchos les tenemos a la inteligencia artificial, pero más que temor es cómo vamos a relacionarnos con ellos para que realmente generemos valor. Cambia la forma también en que pensamos acerca de los datos. Vemos cómo es hasta antes y después de pandemia cambió un paradigma de datos y en muchos países empezaron a recopilar un montón de datos y todos estamos asustados. ¿Y con esos datos qué van a hacer? ¿Cómo los van a utilizar? Y no solamente eso, vimos lo que pasó con el caso Cambridge en las elecciones de Estados Unidos, de cómo los datos empezaron a guiar las estrategias de marketing político de esa campaña. Si lo pudieron hacer ellos, como las pequeñas empresas, las microempresas y las grandes empresas están valorando toda esa información que tenemos y cómo estamos tomando decisiones en nuestras organizaciones. Se está reconfigurando. Anteriormente éramos por percepción. Hoy estamos hablando mucho más que las decisiones se basan en datos. Y ahí se hablan de conceptos de empresas data driven y un montón de conceptos que ojalá en otro espacio lo podamos hablar. Estamos transformando la forma de innovar. Anteriormente éramos mucho más lentos. Anteriormente nosotros podíamos hablar que un proyecto nos podíamos demorar un año, pero hoy en día estamos rodeados de una competencia agresiva, estamos rodeados de startups, de intraemprendimientos que lo que están haciendo con nosotros, ¿qué es? Nos están diciendo, hey, estoy entrando pila, les estoy pisando ya la espalda y entran con costos inferiores, con modelos de negocios disruptivos y nosotros apenas pensando en qué vamos a innovar. Y es aquí donde empiezan a aparecer un montón de nuevas tendencias en la forma de hacer el trabajo, como lo es el agilismo, marcos de trabajo ágil, hablamos en pensamiento de diseño, del diseño centrado en el usuario. Y también nos obliga a repensar la manera de cómo nosotros entendemos y creamos valor, porque la forma de generar valor ayer a hoy ha cambiado totalmente. Entonces, mire la transformación digital, cómo va mucho más que un software, mucho más de la tecnología que nosotros vamos a implementar en una empresa. Y claro que es importante, hace parte de ese proceso, pero mire todos esos paradigmas que nosotros tenemos que empezar a visualizar para poder entender la transformación digital, no solamente en nuestras empresas, sino también en la vida nuestra. Entonces, en la era digital, como decía un autor, Andy Grove, en la era digital solo los paranoicos sobreviven. Tenemos que pelicularnos con este cuento. Y no se los digo es porque yo esté metido en esto, es porque todo nos va a llevar allá. Todo nos va a llevar allá. Y si nosotros podemos ir no un paso adelante, sino 2 pasos adelante, la invitación es que empecemos a valorar la transformación digital como parte estratégica de las empresas y como parte de nuestras vidas para desarrollar las capacidades que necesitamos para relacionarnos con ellas. Entonces, ¿qué está pasando? Esas fuerzas digitales que están apareciendo en las organizaciones, pues está cambiando las reglas de operación de la empresa. Ya no es solamente que compromete o involucra un área de sistemas o involucra un área de marketing, sino que está diciendo, venga, es que yo como empresa tengo que empezar a pensar diferente para poder enfrentarme a este nuevo entorno. Y este nuevo entorno empieza a crear esos 5 dominios claves de la transformación digital dentro de las organizaciones, que fue los que primero le dije: el dominio clave cliente, el dominio clave competencia, el dominio clave datos, el dominio clave innovación y el dominio clave valor. Esto es lo que está cambiando dentro de las organizaciones. Esto es lo que está haciendo que las organizaciones cambien esos paradigmas que traían y tengan la necesidad, si quieren ser sostenibles y competitivos en el tiempo, de empezar a mirar hacia adentro y mirar cómo cambiamos y cómo hacemos que este mejoramiento continuo no solamente sea de lo que veníamos haciendo, sino que nos toca innovar. Porque si no van a entrar otros competidores y más fuertes que nosotros, con cargas operativas mínimas, con facturaciones altas y nos van a robar el mercado a nosotros. Y no queremos que nos pase eso. Entonces, entrando en ese contexto de ese dominio clave del cliente,
Anteriormente, ¿cómo manejábamos las cosas? Anteriormente éramos aislados con el cliente. Anteriormente trabajábamos solamente en una transaccionalidad. Voy, me entrega, necesito un producto, te compro y te pago, y no pasaba nada más. Y mirábamos al cliente como una fuerza estática. El cliente tiene que comprar un carro, compra el carro y nos olvidamos de él, porque ya hice la transacción. Pero realmente el mundo está cambiando de tal manera que ya el cliente ya no es uno, ya el cliente son muchos. Ya hablamos de una cultura intergeneracional con diferentes hábitos, con diferentes creencias. Y cuando nosotros llegábamos y cuando nosotros desarrollamos un producto y decíamos que quiero llegar a los niños, hoy encontramos niños con un montón de creencias diferentes, con un montón de ideas, con un montón de hábitos, de comportamientos diferentes, que convierte que ya el cliente sea, que ya no sea homogéneo, sino que encontramos una variedad de clientes. Entonces, todos esos cambios, todos esos desarrollos que nosotros tenemos que hacerlo, pues tenemos que poner a ese cliente en el centro y empezar a estructurar lo que nosotros queremos pensar, pensando en ellos, porque también tienen diferentes edades. Yo no puedo llegar a vender un producto internamente, un producto en la empresa, venderse a una persona, a un baby boomer, una persona mayor, que a un centennials. El lenguaje en las redes sociales, en mi página web, en mi discurso de venta, las palabras tienen que ser diferentes. De hecho, si nos ponemos a mirar nosotros el uso de las redes sociales, cómo está impactando cuando queremos estar en redes sociales y vemos que no tenemos éxito, y es porque le estamos hablando a un público de TikTok, por ejemplo, como si estuviéramos hablando de manera muy corporativa. Cuando hay el lenguaje tiene que ser diferente porque hay un público diferente. Ese cliente ya tiene diferentes intereses, tiene diferentes habilidades y deseos. Y lo más importante, es un cliente con visión global. A veces esos clientes saben mucho más que nosotros. Ese cliente antes de comprarnos ya está informado. Ese cliente antes de comprarnos nos hace más objeciones que antes. Y lo más importante, ese cliente hace un recorrido digital hoy en día, que es lo que llamamos el cliente cuando va a comprar un producto que primero considera, y anteriormente cuando nosotros comprábamos un par de tenis nos íbamos para un centro comercial y mirábamos tres vitrinas, pues ahora lo que hacen es meterse a internet o comprarlos por internet directamente o irse para el centro comercial ya con la idea de lo que tienen. Una etapa de consideración que es el antes de la compra, el durante la compra y después de la compra, que está marcando toda la experiencia del cliente y que está cambiando la forma en que el cliente adquiere productos y servicios. Entonces estamos pasando en que ese cambio de la era análoga a la digital nos tiene que llevar a nosotros repensar a los clientes. Nos tiene que ir a nosotros y repensemos a los clientes actuales que tenemos, porque hoy la digitalización nos está permitiendo a nosotros, hey, podemos llegar hasta hipersegmentar, podemos llegar a personalizar nuestros productos y servicios, que es hoy una tendencia que está buscando estos clientes. ¿Cómo nuestras empresas los pueden lograr? Cuando anteriormente estábamos pasando de clientes como mercados de masa y sacábamos 1000 camisetas para un público, hoy tenemos que los clientes como una red dinámica, que están conectados, interactuando constantemente, que no se ponen la camiseta solamente, sino que se la pone y opina. Que anteriormente la comunicación solamente transmitía a los clientes, pero hoy se le transmite a los clientes y de manera bidireccional. Los clientes también se comunican con nosotros. Cómo nosotros estamos abordando la comunicación bidireccional. Esto es muy importante porque esto hace parte de cómo la comunicación empieza a generar valor con todos esos activos digitales que tenemos para impactar de manera positiva a esos usuarios. La empresa se convierte, antes era la influencia mayor, antes la empresa era el centro y lo podíamos ver anteriormente en la publicidad que sacábamos de Nike, que veíamos de Nike, donde mostraban Nike, era lo más grande, y ya vemos cómo la publicidad se está volviendo donde los clientes se vuelven en el centro. Y aquí ahorita cuando hablemos de innovación, vamos a ver cómo los clientes son la influencia clave. Y cuando hablamos de influencia clave es que los clientes hoy deben estar en el centro de nuestras decisiones, que hoy tomamos decisiones de desarrollar productos y servicios, sea productos físicos, digitales
hoy tenemos que empatizar y ponernos del lado del cliente. No que el gerente me dijo, es que yo creo que funciona así, no. Hablemos con el cliente, escuchemos al cliente, conozcamos al cliente, porque es la influencia más clave. Entre ellos influyen y ellos están determinando marcas y empresas. Yo creo que allá en Argentina, aquí en Colombia, en Sudamérica, hemos visto cómo casos están impactando que los mismos usuarios son los que pueden destruir una marca. Anteriormente el marketing era utilizado para persuadir la compra. Hoy los canales digitales nos abren la puerta, el marketing para inspirar la compra, la lealtad y la promoción. Y anteriormente cuando hablábamos de economía de escala, hoy hablamos de economías de valor. Estamos viendo cómo las herramientas digitales están cambiando la forma en que los clientes descubren, evalúan, compran y usan el producto. Cuando hablamos de la competencia clave, del dominio clave de la competencia, estamos viendo que ya hoy en día la tecnología está permitiendo que no solamente se hagan productos, sino que se construyan plataformas. Estamos viendo cómo están apareciendo un montón de modelos de negocio dentro de empresas tradicionales. Plataformas como de comercio electrónico, plataformas de educación y learning. Vemos cómo está construyendo de empresas que anteriormente vendían su producto en un stand o dictaban sus clases en un aula de clase. Entonces, para generar ese valor competitivo, están generando competencias y no solamente productos y servicios. Entonces, ¿ellos qué hacen? Tenemos que pasar de una competencia dentro de la industria definidas a una industria que está cambiando constantemente. Hoy el cliente piensa una cosa, pero mañana quiere otra. ¿Cómo nosotros estamos en la capacidad de adaptar nuestro modelo de negocio de manera ágil para poder dar respuesta a ese cliente? Anteriormente habían distinciones claras entre los socios y la competencia, y hoy no sabemos cuáles son las distinciones con los rivales, porque hay tantos que no sabemos en qué se diferencian. Y ahí la importancia del último componente, que es el valor, de cómo generamos valor. Anteriormente la competencia no sumaba y hoy en día los competidores se convierten en áreas claves, se convierten en procesos claves para yo estructurar mi plataforma si lo que deseo es hacer una plataforma. Vemos también productos que nacían con características y beneficios únicos. Y vemos ahora cómo los productos con características se van adecuando a esas necesidades de todos los clientes. Y cuando hablamos para dar un ejemplo de ese desarrollo del modelo de negocio de plataforma, vemos cómo empieza a interactuar en un ecosistema, un modelo de negocio que empieza a interactuar y empezamos a ver un ejemplo aquí de Facebook, cómo es la plataforma, pero vemos que Facebook cuenta con unos editores, que cuenta con unos usuarios, cuenta con unos anunciantes, cuenta con un desarrollador de aplicaciones y con base a eso vemos cómo todas las partes empiezan a generar valor y empiezan a hacer intercambio entre los clientes y la plataforma. Generan beneficios y generó valor. ¿Cómo nosotros repensar el modelo de negocio que tenemos hoy? ¿Cómo nosotros repensarlo para aprovechar todo este entorno que está permitiendo la transformación digital, no solamente en herramientas, sino también en la colaboración que está generando, en la apertura que se está generando con toda esta gente que hace parte del sistema y esta parte del sistema? Entonces miren cómo yo desde un producto, un servicio que era tradicional, cómo lo convierto en algo que realmente puede impactar a un gran nicho, a un gran público, a un gran mercado. Y después conversamos de ese dominio clave que a mí realmente es el que más me gusta. Y me gusta porque el dominio clave de datos es el que genera mucho valor, porque es que de aquí yo puedo identificar cuáles son mis clientes. Yo con los datos puedo desarrollar nuevos modelos de negocio. Yo con los datos puedo innovar. El reto más grande aquí, muchachos, es cómo convertir los datos en activos. Cómo yo soy capaz de convertir todos esos datos que yo tengo en activos. De hecho, a veces nos preguntamos, hey, venga, pero ¿yo qué datos tengo? Y tenemos un montón de datos. Datos de facturación, que los tengamos desorganizados, otra cosa diferente, que no los tengamos todavía bien organizados. Tenemos datos estructurados, datos no estructurados, tenemos datos analítica que nos entregan las redes sociales. ¿Cuándo nosotros analizamos las redes sociales?
¿Cuándo nosotros hemos analizado los CRM, los ERP de nuestras compañías? ¿Cuándo hemos analizado el WhatsApp, el WhatsApp? Las redes sociales personales también tienen una analítica si queremos hacer algo. Cuando nosotros nos hemos puesto a analizar una página web realmente para saber de dónde me visitan más, de qué público, de qué edad, cuál es el donde dan click, donde dan más clics. Entonces esos datos se van convirtiendo en ese motor clave de la innovación. Y cuando yo empiezo a volverlo motor clave de la innovación, empiezan a aparecer un montón de soluciones, un montón de retos que me permiten a mí resolver un montón de problemas que tengo en la organización. Y anteriormente, los datos eran costosos, porque es que el problema que teníamos antes con los datos era que no sabíamos dónde encontrarlos. Entonces era costoso encontrar los datos. Y estamos pasando hoy a que los datos se generan continuamente en todas partes, en todos los lugares. En donde estemos hay datos. Y el problema que tenemos hoy en día es que no sabemos qué datos realmente nos genera valor. Entonces es ahí donde tenemos que desarrollar esa habilidad de capacidad de análisis y esa capacidad de identificar oportunidades o insights que me permitan a mí agregar valor con los datos que estoy teniendo. Como les decía, es que anteriormente los datos el desafío era almacenarlos y administrarlos, y antes, en el año 1995, en el año 2000, yo me acuerdo que teníamos unos mamotretos gigantescos de data center donde había un montón de datos y ya los tenemos en la nube. Entonces ya tenemos datos en la nube. Lo más importante es que los datos se conviertan en información valiosa. Estábamos viendo cómo anteriormente las empresas solamente teníamos Excel, entonces los datos eran estructurados y posiblemente era más fácil los datos estructurados, pero hoy contamos con un montón de datos estructurados y no estructurados que cada vez son muy valiosos y que afortunadamente ha aparecido tecnología como la inteligencia artificial que me permite a mí hasta analizar los datos no estructurados, o con ese desarrollo de análisis yo tener la capacidad de analizar los datos no estructurados como videos, archivos en PDF, un montón de información que no es tan estructurada como una base de datos. Estábamos viendo que los datos se gestionan en silos, de hecho todavía se gestionan en silos. Cuando hablamos en silos es que las áreas no se hablaban, entonces yo para juntar eso tenía que llevarle el archivo de finanzas, de compras, de comercial a sistemas, y sistemas tenía que montar un archivo en Excel para juntarlos. Y hoy los datos se pueden conectar de manera muy fácil a través de diferentes tipos de sistemas, ERPs, CRMs, el mismo archivo en Excel, herramientas tecnológicas gratuitas, herramientas tecnológicas pagas. Y estamos viendo también cómo los datos antes era una herramienta para optimizar procesos y hoy es el activo quizás más importante de las organizaciones para la creación de valor. Anteriormente decían, es que el cliente es lo más importante en la empresa. Hoy estamos hablando que los datos son más importantes en la empresa. Por eso, esa problemática geopolítica que vemos con las redes 5G, el que tiene los datos va a tener el poder. Y vemos que están creciendo. Hoy aquí en Colombia en este momento, no sé si de pronto por ahí ha llegado la noticia, Colombia lleva 5 días en ataque cibernético de las entidades públicas y entidades privadas del sector salud, y se robaron todos los datos, y todos los datos de la población colombiana de ciertos sectores está vulnerable y la están vendiendo, está secuestrada la información. Entonces estamos viendo cómo los datos se están convirtiendo en algo bien complejo para nosotros si no lo empezamos a usar en nuestras organizaciones, si no lo empezamos a valorar en nuestras organizaciones. Entonces, hay 5 principios que deberían guiar a cualquier empresa en el desarrollo de datos. Miren cómo siempre hablamos antes, todo tiene que ver con mejora continua. Si antes lo hacíamos así, tenemos que ir acá. Y posiblemente cuando hagamos esta reunión en un año, vamos a hablar otro tema diferente, porque la tecnología, la gestión del conocimiento en términos de tecnología está evolucionando muy rápido. Entonces, cualquier empresa, para poder desarrollar esa estrategia de datos y para poder generar valor a los datos, 1, recopilemos diversos tipos de datos. Usemos los datos para tomar decisiones.
Apliquemos esos datos para la innovación de nuevos productos y servicios en las empresas, nuevos modelos de negocio. Observemos lo que hacen los clientes, no lo que dicen. Tan importante cuando entra este dominio clave, innovación. Porque es que hoy en día tenemos que tener al cliente en el centro. Hoy en día el cliente es el que dice qué quiere y cómo lo quiere, cuándo lo quiere y por qué lo quiere. Y a veces nosotros nos hacemos el de la vista gorda. Y nosotros a veces decimos, es que los clientes, los clientes molestan mucho. No, pues ese cliente realmente tiene por qué molestar, si tiene la información en sus manos. Entonces, el dominio clave de innovación me dice, oiga, ponga al cliente en el centro, pero también porque esta vaina está cambiando rápidamente, innovemos mediante una experimentación más rápida. Desarrollemos esos productos, esos servicios y esos modelos de negocio de una manera rápida, porque es que si no, esos competidores nos van a llegar a arrasar y nos van a sacar del mercado. Recordemos que esa innovación va a generar valor y va a generar al cliente. Y para hacer innovación no solamente tiene que generar valor, tiene que generar beneficios a la empresa también. ¿Cómo? A través de cualquier cambio de un producto, de un servicio, un proceso que agregue valor. Entonces, hoy aparecen experimentaciones rápidas y el concepto que ustedes conocen muy bien de mejoramiento continuo. Hoy en día la experimentación rápida se ve reflejada en marcos de trabajo como Design Thinking, que es un marco de trabajo que me permite a mí, o pensamiento que basado en el pensamiento de diseño, me permite a mí desarrollar soluciones, me permite a mí desarrollar estrategias, productos, servicios, poniendo al cliente en el centro e iterando constantemente si me equivoco, escuchando siempre al cliente. Y van apareciendo también otros marcos de trabajos ágiles como Scrum, que nació en Estados Unidos por allá en los 90s, porque necesitaban desarrollar estos personajes muy buenos en la tecnología. Dijeron, no, nosotros tenemos que desarrollar esto, además, nuestra tecnología muy rápida, nuestro software, sacaron unas metodologías y desarrollaron Scrum, DevOps, Crystal, y empieza a aparecer un montón de herramientas para la experimentación rápida. Y posiblemente hasta lo trabajemos mucho en términos de productividad también con metodologías Lean, que son marcos de trabajo mucho más livianos. Entonces, hoy la innovación que me dice a mí, hey, pilas, que yo tengo que tener un mejoramiento continuo. Cuando anteriormente se hablaba tanto de mejoramiento continuo, cuando los japoneses nos enseñaron tanto ese concepto, ya la innovación llegó y dijo, venga, que llegó la tecnología y, claro, mejoremos, pero también innovemos. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos ese contexto que estamos viviendo en la transformación digital para innovar? Porque es que si vemos aquí un ejemplo, vemos cómo era el ciclo de innovación tradicional. Ante esto, ¿cuánto nos demoramos nosotros? Y de hecho uno habla con empresas y todavía se encuentra que el proyecto lo pararon porque llegó fin de año y tienen que vender y que lo quieren retomar por allá. Eso nos pasa cuando vemos. Entonces vemos que primero observan, generan ideas, analizan y discuten. Ya después analización y discusión se quedó porque el gerente va a tomar la decisión y va a hablar con la familia, con los amigos. Después hay un equipo de decisión que realmente es el gerente también. El gerente dice, ya no hay presupuesto, paremos el proyecto. Ya después dijo, conseguí un préstamo, diseñamos el producto, fabricamos el producto, lanzamos el producto y hay una respuesta del cliente. Y la respuesta del cliente puede ser positiva y negativa. Hoy tenemos tres tipos de clientes. Tenemos los detractores, tenemos los pasivos y tenemos esos que son nuestros aliados. Y con los tres tenemos que hacer acciones nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un ciclo de innovación tradicional, mire todo lo que nos va a costar devolvernos para hacer feedback a toda esa retroalimentación que nos hacen los clientes a nosotros. Entonces, el coste del aprendizaje, ¿cómo va a ser? Va a ser altísimo, los recursos van a ser altos. Entonces, ¿qué pasa con la transformación digital? Nos dice, venga, innovemos mediante una experimentación rápida, observemos, generemos ideas, diseñemos el prototipo, démosle respuesta al cliente, pero mire cómo nos devolvemos. ¿Y por qué nos devolvemos? Porque lo que dice el cliente me sirve a mí como retroalimentación para devolverme e ir mejorando ese producto, ir mejorando ese servicio.
¿Y con qué nos pasa mucho? Cuando vemos software beta, que lo empezamos a utilizar. Se llama beta, es porque a veces ni siquiera los vemos a ver, porque dicen, esto no dio resultado. O vemos ya después cuando hacen el lanzamiento normal. Y cuando nosotros innovamos, nos toca empezar a nosotros a adaptar esa propuesta de valor, porque es que hoy vender un carro es diferente a como se vendía anteriormente. ¿Cómo nosotros con la tecnología vamos a encontrar una oferta diferenciada que permita posicionarnos en el mercado y que sea optimizada por mucho tiempo, que sea escalable? Hablar hoy de propuesta de valor no es solamente generar un discurso para yo mostrárselo a un cliente cuando vaya a visitarlo. Hoy tenemos que hablar en todos los canales de nuestra propuesta de valor y adaptar esa propuesta de valor a esos canales. Hoy la propuesta de valor no es definida como antes por la industria, por la competencia. Hoy es definida por las necesidades cambiantes del cliente. Yo hoy puedo necesitar un carro porque quiero pasear con mi familia, pero mañana quiero es porque necesito ponerlo a trabajar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a entender esos cambios para ir adaptando esa propuesta de valor. Siempre nos enfocábamos a ejecutar la propuesta de valor actual. Y todos trabajamos para eso, pero estaba pasando algo muy crítico, que no somos muy tesos para lo que vendemos, pero nosotros nos estamos preparando para el futuro. Y cuando hablamos de prepararnos para el futuro, es que tenemos que ser la capacidad de ser organizaciones ambidiestras. Y cuando hablamos de ambidextrismo, estamos hablando de que 70% del tiempo hago lo que sé y lo que me da ingresos, y el 30% del tiempo tengo que empezar a descubrir la próxima oportunidad de valor para el cliente. Anteriormente nosotros optimizamos el modelo de negocio, eso le sacábamos jugo a ese modelo de negocio que teníamos. Hoy nos exigen a que tenemos que evolucionar antes de que se deba hacerlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que creemos que ese producto se va a vender porque nos fue bien? Hoy los ciclos de vida del producto son menos largos que antes. Hoy un producto puede tener un día súper bien y al otro día súper mal. Las redes sociales se encargan de eso, las personas se encargan de eso. Y también pasamos de juzgar el cambio por cómo impacta el negocio actual y miramos el cambio para crear un próximo negocio o una próxima idea. Y todo esto lo está generando la transformación digital en las organizaciones. Entonces yo creo que nosotros, como estudiantes, como empresarios, como emprendedores, tenemos que tener la capacidad de entender que la transformación digital llegó para cambiar las reglas de operación de las empresas y que tenemos que mirar las reglas de operación en esos 5 dominios claves. El dominio cliente, el cliente siempre en el centro, la generación de valor, los datos, la innovación y la competencia. Entonces, visualizando este panorama, creo que hablar de transformación digital podemos coger diferentes áreas, diferentes vertientes, pero yo quería enfocarme en este tema estratégico porque es que yo puedo cambiar un proceso metiendo un software, pero también eso me exige a mí desarrollar habilidades, me exige a mí cambiar procesos. Cambiemos, miremos cómo cambiar la de operación con la transformación digital desde esos 5 conceptos claves y empezamos realmente a generar sostenibilidad en organizaciones y adaptarnos a un entorno cambiante. Entonces, básicamente, esta era, digamos, lo que tenía para el día de hoy, Julián. Un resumen, hablar de transformación digital, aquí nos quedaríamos hablando porque es un tema muy apasionante y toca muchas variables, pero bueno, el tiempo y esperar que tengamos otra oportunidad para hablar de otros temas que puedan ser de importancia para ustedes. Bueno, muchas gracias a usted por la exposición, muy rica. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Ahí justo, no sé si temerosamente levantaron y bajaron la mano, pero Marcelo. aquellos que quieran, eso, Marcelo, si se anima a hacer pregunta o quien tenga una pregunta, es un buen momento para intercambiar. Tenemos 15 minutos para hacer preguntas. Bueno, ahí te felicitan. No Gracias, sé si hay... De hecho, Julián te va a compartir también la presentación, también la referencia de la presentación también para que el libro
lo puedan, es un libro que se llama Guía Estratégica para la Transformación Digital, que se lo recomiendo. Bueno, muchas gracias a usted. Después se lo hacemos llegar a los participantes. Bueno, si hay alguna pregunta, consulta. Ahí te dejaron una Bien, pregunta. aquí, si pudieran dar algún ejemplo de implementación que hayan hecho, sería bueno. Bueno, muy bien, vamos a tocar. De hecho, una empresa que tuvimos la oportunidad de trabajar con el INTI también en Argentina, aquí en Colombia, que se llama Moltovida. Es una empresa que tuvimos, no sé si Julián de pronto la escuchó por ahí, es una empresa bien característica, es una empresa que vende un producto que aquí es demasiado teso, o sea, aquí la competencia en Medellín sobre todo, los que han tenido la oportunidad de estar en Medellín, pues saben que el producto que más consumimos los antioqueños es la arepa, ¿cierto? Entonces, la arepa se consigue desde la más top hasta la más de maíz y todo. Con esta empresa, nosotros empezamos a mirar cómo agregar valor, teniendo en cuenta que era un entorno tan competitivo y cómo empezábamos a adaptar productos y servicios, sí, productos, cómo productos a través de los datos y la innovación. Hoy en día esta empresa, tomando estas dos variables, logró desarrollar productos que son arepas que tienen nutrientes, es que no sé cómo se llaman, semillas, tienen chía, tienen un montón de cosas. Y pasó algo muy curioso. En la pandemia nos tocó hacer unas encuestas para mirar con los datos que nos daba la gente que estaba consumiendo más, y nos dábamos cuenta que que había un público que quería consumir ese tipo de producto, lo que pasa es que no existía. Entonces aquí usted encuentra, para esta marca encuentra productos con colágeno, por ejemplo, y todo salió de una analítica de datos que hicimos tremenda en ciertos lugares, capturar esos datos y empezamos a innovar y a desarrollar esos productos. Nos pasó también cuando empezamos a desarrollar esa capacidad de capturar datos, sucedió que empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, y Rusia era el país obviamente que más importaba arroz aquí en Colombia. Entonces nos quedamos sin la materia prima esencial. Empezamos en temas de innovación y generar valor, desarrollamos materia prima con otro producto que es de la región, que fue el plátano maduro. Ya no era maíz, sino arepas de plátano maduro. Y todo eso lo hicimos con temas de sistemas de vigilancia tecnológica, que es otro tema bien interesante para hablar en transformación digital, sistemas de vigilancia tecnológica en calidad competitiva. En el término organizacional, también empezamos a crear una estructura mucho más liviana que se adaptara mucho más a esos cambios, porque venía implementaciones de sistemas de información en las áreas de comercial y en las áreas administrativas. Entonces teníamos que adaptar un CRM y teníamos que adaptar un ERP y teníamos que hacerlo de manera muy ágil, muy rápida. En este caso, pues desarrollamos equipos Scrum dentro del equipo, desarrollamos unas ceremonias diarias para alinear a todo el equipo y logramos hacer ese proyecto en tiempo récord. Lo logramos hacer, creo que en menos de 3 meses ya teníamos implementado todo el sistema de información, cambiando el modelo organizacional. Y también con esta empresa, pues metimos temas de productividad, que en este momento pues la empresa está trabajando temas de productividad. ¿Cómo consideras es la mejor manera de manejar la resistencia a tormenta digital? Muy bien. Una la acabé de dar, una es vinculando mucho a las empresas, a las personas en este proceso. Este no es un proceso del área de sistemas, no es un proceso del área de sistemas, es un proceso de toda la organización. Y cuando nosotros hablamos que es un tema de toda la organización, estamos hablando de que, voy a poner el ejemplo más bien una experiencia que tuve una empresa de ingeniería antes de pandemia, me puso un reto a mí muy grande, yo siento director estratégico de la empresa, me dijeron, vea, queremos mandar a la mitad de la gente a que haga teletrabajo, pero tenemos que empezar a seleccionar cuál es el software que vamos a utilizar, tenemos que obviamente no era solamente el software, nos tocaba hacer un tema de gestión del cambio dentro de la organización. Y empezar la gestión del cambio de la organización, yo lo que hice fue primero identificar cuáles eran los riesgos que me traía a mí hacer esos cambios, cuáles eran esos riesgos, para que en el cambio no se vieran, no me impactaran tanto. Posteriormente dividí la empresa en 3 grupos, en unos promotores, que para mí eran los partners míos, que yo sabía que si les empezaba con ellos, ese proceso iba adelante. Los dividí por una gente que era pasivo, que la tecnología no le gustaba, y los dividí después por unos detractores.
Curiosamente, el gerente era un detractor y era el que me pedía a mí eso, pero era el que era el más resistente al cambio, porque obviamente él le hacía todo el área de sistemas. Entonces, obviamente, él, cuando le decíamos, venga, que usted también tiene que meterse, y con los 3 grupos hicimos actividades totalmente diferentes. Empezamos a gestionar el cambio para que esos promotores nos empezaran a invitar a esos amigos de la empresa que eran pasivos y los empezaran a llevar paso a paso. Y vimos cómo nos agarró la pandemia y nos agarró preparados para eso. Entonces, lo mejor es implementar, antes de eso, un tema de gestión del cambio, con temas de comunicación. No dejemos de aplaudir los pequeños logros. La transformación digital es un tema muy amplio. Y si yo no aplaudo los pequeños logros, así como el mejoramiento continuo, la gente no va a creer en el cambio. La gente va a decir, ¿cuándo voy a hacer esto? Y demostrarles a ellos, con pequeños cambios, que lo que voy a aplicar sí funciona. Entonces, hay 3 puntos importantes. Uno, dividir la empresa en promotores y en promotores pasivos y detractores, que me permita a mí saber cómo atacar, hacer una estrategia para cada uno para la transformación. 2, empezar a generar comunicación con ellos. Y 3, los pequeños logros, empezar a coger los mangos bajitos y aplaudirlos. José, Joel. ahí, Joel es. Dale, Joel. Joel, el micrófono creo que lo tiene apagado. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Joel, ahora sí. ¿Cómo estás? Gracias, Julián. Bueno, José, la verdad que muy, muy buena la exposición, la verdad que me interesó muchísimo el proceso de transformación digital que estás exponiendo. En base a todo lo que comentaste vos, me surge una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales o el primer problema que pueden afrontar las organizaciones que quieren implementar desde cero la transformación digital? Esto lo llevo a la organización donde estoy actualmente porque tenemos un cambio de paradigma, ¿no? De que es todos los datos en papel y hay una resistencia bastante grande a mudarlo a lo que es tecnología. Entonces, me gustaría saber a qué me puedo llegar a enfrentar cuando nos den la posibilidad de poder implementar esto. Muy bien. De lleno. Muy bien, vamos desde el punto de vista a no mezclar qué es digitalización con transformación digital, es totalmente diferente, ¿cierto? Y eso hay que decírselo al gerente, porque es que el gerente ya hice el proyecto de transformación digital porque escaneé todos los documentos, los metí en la nube, entonces muy chévere, los tengo accesibles en una nube, entonces muy bacano. Eso es digitalización, es totalmente diferente, hace parte de la transformación digital, pero no es la transformación digital. Te vas a encontrar primero con una resistencia al cambio y la pregunta que yo respondí anteriormente es que primero hace una matriz de riesgos con todos esos factores que te vas a encontrar. Antes de empezar a enfrentarte a los problemas, empieza a visionarlos desde antes. ¿Qué tipo de riesgos vamos a encontrar en transformación digital? Vamos a encontrarnos con riesgos técnicos, con riesgos administrativos, con riesgos humanos y con riesgos externos. Y esos 4 riesgos los tenés que identificar antes de empezar ese proceso, para que tengas el sartén bajo el mango, que tengas todo ya en el bolsillo y sepas cuando pase, ya sabes qué estrategia va a hacer cuando pase eso. Segundo, antes de yo empezar un tema de transformación digital, alineo a toda la empresa, no solamente a un área, porque es que esa digitalización, eso va a impactar a todo el mundo. Entonces, generar un plan de comunicación previo, durante y después, previo que diga una expectativa que diga, en esta empresa la transformación digital será el bastión para optimizar procesos, para hacer nuestros procesos más rápidos, para ser más productivos, empezar a generar campañas, eso va generando cierto eco en las personas. Hay algo bien interesante ahí, Joel, que yo hice, por ejemplo, que yo monté una plataforma educativa en esa empresa, en el tema de transformación digital, y no era una cosa educativa de 1 hora, yo montaba una especie de mini MOOCs de 10 minutos explicándole tips de cómo hacer las cosas, de cómo lo hacíamos antes, de cómo la podemos hacer ahora con la transformación digital. Entonces la gente que dice, uy, ¿usted por qué nunca me ha mostrado eso a mí? Entonces va cambiando fácilmente el paradigma frente a eso. Las experiencias son muy importantes. Recordemos que las experiencias, tenemos que mirar también digital, no solamente en el tema digital, hay experiencias que dice, vea, yo utilizando este programa me volví más innovador, desarrollé un producto como pasó con la empresa que yo mostré, utilizando datos, mire todo lo que logramos nosotros. Si antes salíamos a las 10, hoy salimos a las 8. O sea, hay un montón de cosas que uno puede encontrar que va rompiendo paradigmas y va acercando a la gente con eso. No nos quedemos solamente con hablar con sistemas, con el gerente, con gestión humana.
contémosle, metamos a toda la organización en ese paquete para que sea mucho más fácil ese cambio. Muchas gracias, José. Ahí te dejaron otra consulta en el chat. Sí. ¿Cómo ve la transformación digital mejora continua actualmente en salud y cuáles son las principales limitaciones y oportunidades en el sector? A ver, es una pregunta muy específica, pero yo la veo ya como que existen muchas tendencias hoy en día en el sector salud, desde la telemedicina que se empezó a implementar en la pandemia mucho más, que se volvió ley, aquí en Colombia, no sé, en Argentina, aquí se volvió ley la telemedicina. No logra romper paradigmas porque mucha gente obviamente prefiere al médico directamente, otros sí nos gusta cuando no estamos tan enfermos que nos atiendan por acá, pero hay muchas tendencias y yo quiero que esta pregunta la investiguemos porque hay tendencias de la salud que van desde el aprovechamiento, por ejemplo, de tecnología como el metaverso. El metaverso está permitiendo que médicos estén en cirugías estando en otro lugar del mundo y puedan intervenir personas. Está apareciendo también la tecnología en el tema de la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial está descubriendo enfermedades que se demoraban mucho en descubrirlas. Entonces hay un montón de tendencias en el sector salud en temas de herramientas, de tecnología dura como tal, pero también eso está haciendo que empiece a cambiar unos paradigmas dentro de las organizaciones. Aquí en Colombia existe una IPS digital 100%. El modelo de negocio es 100% digital. Yo recibo citas con la prepagada, recibo citas virtuales, no tengo ni siquiera que movilizarme. Estaba viendo, por ejemplo, que solamente con un termómetro me lo metían y ya me llegaba a la boca y ya toda la información, y llegaba más información de la que era la temperatura cuando solamente era lo que era antes. Entonces, sí hay un montón de tendencias que está impactando y las limitantes creo que sí hay una limitante infraestructura. En Sudamérica apenas estamos, creo que, dando pasos en ese tema del sector salud. Hay limitantes en temas económicos y infraestructura, pero eso no quiere decir que podamos empezar a escalar y empezar con los primeros pasos y empezar a conocer qué está pasando en el sector salud. Yo solo pensaba la cantidad de notas que salieron que los relojes inteligentes salvan vidas, así que cuando uno ve que eso podría estar anexado a un legajo de cada uno, pues ahí hay muchos cruces. De hecho, también, Julián, no sé si en Argentina, aquí en Colombia ya están empezando a hablar mucho ya se está haciendo con muchos detractores y con mucha gente que sí la quiere, haciendo la cédula digital, cédula de ciudadanía digital. Y la cédula de ciudadanía digital Sí. es un papelito digital que está en el celular y que te dice a vos todo el tema de salud y te dice cómo estuviste hoy, cómo estuviste mañana y cómo tú vas a estar y cómo posiblemente vas a estar después. Mucho detractor, porque obviamente es la historia clínica de uno, pero un relojito ya salva vidas. Sí. Me hiciste recordar que no hace mucho salió una aplicación a nivel estatal que concentra toda la información, el registro, el DNI, el pasaporte, está todo en tu teléfono y no tenés ni obligatoriedad de llevar la tarjeta física. Así que sí, tranquilamente se puede anexar a todo el historial médico. En mi Si llega a tener dispositivo un accidente, conocer todo. Así que sí. Bien, no sé si hay alguna otra duda o consulta. No, por aquí ya no veo más en el chat. Ya nos animan. Sí. Lo único que a mí me gustaría comentar, que solo para retomar un punto de lo que dijo Joel y ya ir finalizando, la realidad que en este mundo de la transformación digital y la mejora continua, no cuesta mucho mirar a los costados y ver que otros ya dieron el paso. A lo que voy es que es muy fácil ver experiencias y contactar a otras empresas que ya hicieron el paso para entender cómo lo vivieron, qué les pasó, y eso siempre es positivo si uno dice, che, quiero eliminar el papel, entender qué hicieron otros para que eso realmente ocurriera, no está muy lejos muchas veces. Así que yo en lo personal y en el espíritu particular de Sameco, invitarlos a buscar estos temas, incluso a debatirlos en los espacios de intercambio que tenemos dentro de Sameco, porque no es muy difícil encontrar experiencias ya positivas cerca para ir a conocer, para entender, para que nos cuenten, detallar cómo fue y demás. Así que ese es un espacio al que los invito, que es la Comisión de Intercambio, en donde estos temas se pueden abordar y se pueden conocer otras experiencias. No sé si hay alguna otra duda o consulta.
Si no, damos formalmente el cierre de la actividad. José, muchas, pero muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias también a CTA por darnos este espacio, esta posibilidad de intercambio. No sé si Héctor querés decir algo más. Yo, por lo parte, agradecido y feliz del día de hoy. No, simplemente reiterar el agradecimiento a José. Muy, muy interesante y muy didáctica, además, José, tu exposición sobre un tema realmente de gran actualidad y de mucha proyección futura, ¿no? Así que creo que, como dijo también Julián recién, tenemos que abrir bien la cabeza a estas nuevas ideas y enfoques porque seguramente van a condicionar mucho el desarrollo de las organizaciones en las que estamos o las que estaremos en el futuro. Así que muchísimas gracias. Y gracias a todos por participar. A ustedes muchas gracias, espero poder acompañarlos pronto nuevamente, y presencial o virtual, pero y aprovechemos la transformación digital, que ahí tenemos mucho para hacer. Bueno, muchas gracias a todos y que terminen bien sus jornadas. A descansar, acá ya es tarde, noche. José, vos te queda un poquito para aprovechar el día, así que terminen todos bien la jornada y nos vemos en breve en una nueva charla. Que anden bien. Saludos a todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, saludos.